Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, listos para sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, o al menos en la mente de muchísimos de ustedes. Hoy vamos a hablar de algo que ha generado un torbellino de especulaciones, rumores y, seamos honestos, mucha curiosidad en el mundo del espectáculo y entre los fans de nuestras queridas estrellas turcas. Vamos a desvelar la verdad sobre Kerem Bürsin que te sorprenderá. Si han leído bien. Prepárense porque lo que vamos a revelar hoy va a dar mucho de qué hablar y, quizás, cambiar un poco la percepción que algunos tenían. Antes de lanzarnos de lleno en este fascinante tema, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no forman parte de esta increíble comunidad, les animo de todo corazón a que pulsen ese botón de suscripción que ven por ahí. Es totalmente gratuito y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, porque créanme, tenemos mucho más contenido interesante preparado para ustedes. Y si ya son suscriptores, un abrazo enorme. Gracias por su lealtad y por estar aquí. Ahora sí, están listos para el drama, la verdad y las sorpresas. Porque este vídeo promete ser una montaña rusa de emociones. Vamos a empezar analizando la dinámica que hemos visto públicamente entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Todos recordamos la magia que crearon en pantalla en Senkalkapm, o Love is in the Air como la conocen muchos. La química entre ellos era innegable, palpable, casi eléctrica. Los fans se enamoraron de su conexión, y eso trascendió la pantalla, llevando a especulaciones sobre una posible relación en la vida real. Y como suele ocurrir con las parejas que cautivan al público, esa especulación se convirtió en una realidad pública, al menos por un tiempo. Hicieron pública su relación, y durante un periodo compartieron momentos de su vida juntos en redes sociales, ofreciendo a sus seguidores un vistazo de su amor. Vimos fotos, vídeos y la ilusión de una pareja perfecta que parecía sacada de un cuento de hadas. Pero como la vida misma, las relaciones tienen sus altibajos, y la suya no fue la excepción. Eventualmente anunciaron su separación, y aunque intentaron mantenerlo lo más privado posible, el mundo del espectáculo no perdona la discreción. La noticia de su ruptura generó aún más debate y teorías. ¿Qué había pasado realmente? ¿Fue algo repentino o algo que se venía gestando? Aquí es donde entra el factor sorpresa del título. Porque, según las informaciones que hemos recopilado y analizado, la verdad detrás de su relación y, especialmente, de su ruptura, podría ser mucho más compleja de lo que la mayoría imaginaba. No se trata simplemente de dos personas que se enamoraron y luego se desenamoraron. Hay matices, presiones externas y, lo más importante, decisiones estratégicas que influyeron en su relación pública y privada. Una de las claves para entender la sorpresa que trae esta verdad es la influencia de sus carreras y las decisiones que tomaron como profesionales. Hande Erçel, siendo una figura consolidada y con una base de fans masiva, y Kerem Bürsin, quien también ha ganado un reconocimiento internacional considerable, ambos navegan en un mundo donde la imagen pública lo es todo. Cuando empezaron a salir, la química en pantalla se tradujo en una euforia mediática. Los fans querían más y la presión por mantener esa imagen de pareja perfecta, que alimentaba la popularidad de la serie y sus propias carreras, fue inmensa. Se dice que en un principio ambos disfrutaron de la atención y de la conexión que su relación pública generaba. Les permitía consolidar su estatus de pareja de oro del momento. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba, esta atención constante comenzó a convertirse en una carga. Las exigencias de las redes sociales, las cámaras siempre presentes, y la invasión de su privacidad se volvieron abrumadoras. Imaginen tener que vivir cada día bajo el escrutinio público, cada gesto, cada palabra, analizado y comentado. Para muchos, esa es una presión insostenible. Y aquí viene la primera capa de la sorpresa, la decisión de hacer pública su relación, aunque inicialmente parecía una elección personal, estuvo fuertemente influenciada por las estrategias de marketing y la demanda de los fans. La industria turca es particularmente sensible a las dinámicas de pareja para atraer audiencias. La pareja Hande Kerem se convirtió en un fenómeno de marketing en sí mismo. Y como tal, su relación también se convirtió en un activo valioso, un producto más a explotar, aunque ellos, como personas, estuvieran en el centro de todo. Lo que muchos no saben o no quieren ver, es que a pesar de su amor, o de lo que fuera que sentían, la presión de mantener una fachada de pareja perfecta cuando la realidad era más compleja pudo haber sido agotadora.
Se rumorea que en muchas ocasiones, sus apariciones públicas como pareja eran cuidadosamente planificadas y orquestadas no solo por ellos sino también por sus equipos de representación, para maximizar el impacto mediático y comercial. Esto puede llevar a que la línea entre lo real y lo actuado se difumine, incluso para ellos mismos. Pero la sorpresa no termina ahí. La ruptura, cuando llegó, fue también un golpe para muchos seguidores. Las teorías abundaron, que si problemas de compatibilidad, que si terceros en discordia, que si simplemente se cansaron. Sin embargo, las fuentes cercanas y los análisis más profundos sugieren que la ruptura también tuvo un componente estratégico. A medida que sus carreras empezaban a tomar rumbos diferentes, con proyectos individuales cada vez más ambiciosos, mantener una relación tan expuesta podría haber comenzado a ser un obstáculo. Consideren esto: Hande Erçel con su éxito internacional, y Kerem Bürsin, buscando expandir sus horizontes también, se enfrentaban a ofertas de proyectos en diferentes países, con diferentes dinámicas de trabajo. La presión de una relación pública y constante podría haber limitado sus oportunidades o haber generado conflictos de interés. Se dice que en el fondo, la decisión de separarse públicamente fue también una forma de liberarse de las expectativas y de poder enfocarse plenamente en sus carreras, permitiéndose la libertad de explorar nuevos caminos profesionales sin la constante sombra de su relación. Otro punto sorprendente es cómo ambos han manejado la situación después de la ruptura. A diferencia de muchas otras parejas del espectáculo que tienden a caer en dimes y diretes públicos, Hande y Kerem han mostrado un nivel de madurez y respeto mutuo. Han evitado atacarse o dar detalles escandalosos sobre su relación pasada. Esto, lejos de ser una señal de indiferencia, podría ser la prueba de que, a pesar de la ruptura, mantienen un vínculo de respeto y, quizás, de entendimiento sobre las presiones que enfrentaron juntos. La verdad sobre Kerem Bürsin que te sorprenderá, en este contexto, no es sobre un escándalo personal o una traición. Es más bien sobre la complejidad de las relaciones en el ojo público, sobre cómo el amor puede ser influenciado, o incluso coartado, por las demandas de la fama y la industria. Es la verdad de que a veces, lo que parece una historia de amor idílica es en realidad una danza delicada entre los sentimientos personales y las estrategias profesionales. Piensen en las oportunidades que pudieron haber perdido si hubieran seguido juntos de manera pública, o las que ganaron al tomarse caminos separados. Hande ha continuado cosechando éxitos y Kerem ha estado involucrado en proyectos muy interesantes. Esto sugiere que, de alguna manera, la decisión, aunque dolorosa, fue pragmática y quizás necesaria para su crecimiento individual. Además, el título promete sorprender, y la sorpresa reside en desmantelar esa imagen perfecta que a menudo se proyecta. La realidad es que detrás de cada relación pública, hay individuos con sus propias ambiciones, miedos y necesidades. La relación de Hande y Kerem, al igual que muchas otras, no estuvo exenta de desafíos, y su decisión de continuar adelante, ya sea juntos o separados, estuvo marcada por factores que van más allá de la simple química. ¿Y qué hay de Kerem Bürsin específicamente en esta verdad? La sorpresa para él radica en que, a pesar de ser una figura pública, su vida privada, y las decisiones que tomó en cuanto a su relación con Hande, fueron también moldeadas por las exigencias de su carrera y el entorno en el que se desenvuelve. Él no es solo un actor carismático, sino también un profesional que ha tenido que tomar decisiones difíciles para prosperar en una industria tan competitiva. La verdad es que su relación con Hande y su posterior ruptura fue también un capítulo importante en su evolución como artista y como persona. Y para Hande la verdad es similar. Ella ha demostrado una fortaleza increíble, navegando estas aguas turbulentas con gracia. Su capacidad para mantener su enfoque profesional mientras lidiaba con las presiones de una relación pública y su posterior fin, es algo digno de admiración. La verdad es que detrás de su belleza y talento, hay una mujer astuta y decidida. En resumen, la verdad sobre Kerem Bürsin y su relación con Hande Erçel que te sorprenderá es que no fue una simple historia de amor y desamor. Fue una relación que estuvo intrínsecamente ligada a sus carreras, a las presiones de la fama y a las decisiones estratégicas tomadas en el complejo mundo del entretenimiento. La ruptura, lejos de ser un fracaso, pudo haber sido una liberación necesaria para su crecimiento profesional y personal. Ambos han demostrado una gran madurez al manejar su separación y continuar con sus vidas, respetando el vínculo que alguna vez compartieron. Y ahora, después de haber desentrañado esta fascinante historia, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este viaje. Espero que hayan encontrado este análisis tan interesante y revelador como yo al investigarlo.
Opiniones y comentarios son súper valiosos para mí, así que por favor, no duden en compartir lo que piensan sobre esto en la sección de comentarios de abajo. ¿Qué les pareció la verdad que hemos revelado hoy? ¿Les sorprendió? ¿Tienen otras teorías? Me encantaría leerlas. Y por supuesto, si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido intrigante y entretenido como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes creen que les podría interesar. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí. Adiós.